Profe, buenas tardes. Disculpe si tiene unas ocurrencias mías, pero se me hizo apropiado ponerlas cuando vi que en las instrucciones decía dinamismo. Bueno, ahora sí, este es mi trabajo. La tabla periódica. Hasta el año 1700 solo se conocían 12 elementos y en 1830 se habían identificado 55. La mayoría se descubrieron durante el siglo XIX. La lista se complementó a lo largo del siglo XX y en el 2007 ya están identificados 114 elementos. Pero primero veamos un poquito de los orígenes, ¿ok? Organización actual. Periodos. El número de periodos indica el número de niveles energético externo o de máxima energía. Son 7 filas de elementos designados con números arábicos del 1 al 7. Grupos o familias. Los elementos de un mismo grupo tienen propiedades químicas semejantes, estas constituidas por columnas. Hay 18 grados designados con números arábicos o números romanos. Tabla periódica de tríadas de eso ya lo grabé igual. Tabla de tríadas de Tríadas de Dobereiner. En 1829, John W. L. ordenó los elementos en un grupo de 3 y los llamó tríadas. Mostró que sus masas atómicas variaban con cierta regularidad y que la masa atómica del elemento central era cercana al promedio de las masas de los otros dos. Tabla periódica de octavas de Newlands. Esa sí puede. En 1863, John A. R. Newlands, 1837 a 1898, estableció una relación entre sus dos pasiones, la química y la música. Organizó los elementos químicos en orden creciente según sus masas atómicas. Cada octavo elemento mostraba propiedades químicas semejantes a los del primero, cada noveno elemento a los del segundo y así sucesivamente. Tabla periódica de Mendeleev. En 1871, Dmitri I. Mendeleev, 1834 a 1907, ordenó crecientemente los 63 elementos conocidos hasta esa época, según sus masas atómicas, y los agrupó en filas y columnas. Dejó espacios vacíos anunciando que faltaban elementos por descubrir. La tabla periódica actual. 45 años después, el físico inglés Henry Moseley observó que un elemento se diferenciaba de otro en el número de protones. A partir de estas evidencias, Moseley propuso una nueva tabla y anunció la ley periódica moderna. Las propiedades físicas y químicas de los elementos varían en forma periódica, según el orden creciente de sus números atómicos. Los elementos de la tabla periódica se organizan en elementos representativos y elementos de transición. Los metales alcalinos, metales alcalinotérreos y térreos, carbonoides y nitrogenoides, anfígenos, halógenos y gases nobles son los elementos representativos. Y dentro del grupo 3 se encuentran los elementos de transición interna. En el periodo 6, los metales lantánidos o tierras raras. Y en el periodo 7, los metales actínidos. Esos son los elementos de transición. En la tabla periódica actual, los elementos se clasifican en metales, no metales y metaloides. Metales. Están sustituidos a la izquierda y al centro de la tabla. No metales. Se ubican a la derecha y hacia arriba. Metaloides. Tienen propiedades intermedias entre metales y no metales. Ocupan una región diagonal en la tabla. Algunos de los elementos de metales pueden ser aluminio, bario, berilio, bismuto,
cadmio, calcio, querio y cromo. Los no metales pueden ser hidrógeno, carbono, nitrógeno, fósforo, oxígeno, azufre, selenio y cloro. Los metaloides son boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio, polonio, arsénico. Configuración electrónica y tabla periódica. Las propiedades de los elementos químicos son consecuencia de la estructura electrónica de los átomos y más específicamente del ordenamiento de los electrones en niveles de energía más externos, en el caso de los elementos representativos. Se observa que el número del grupo indica la cantidad de electrones que hay en el último nivel. La importancia de los electrones de valencia es que participan en las reacciones químicas. El número de electrones aumenta de 1 en 1, mientras que el número de niveles de energía es el mismo para todos los elementos de un mismo periodo. La configuración electrónica de los elementos de transición también nos indica el grupo y periodo. El periodo se determina por el mayor nivel de energía alcanzado. El grupo resulta de la suma de los electrones del último nivel y el subnivel incompleto. Gases nobles. Son un grupo de elementos químicos con propiedades similares. Estas propiedades pueden ser explicadas bajo el criterio de su estructura atómica. Su capa electrónica de electrovalentes está completa, dándoles para tendencia a participar en reacciones químicas. El neón y argón. Usando métodos de destilación fraccionada y liquefacción, el helio es típicamente separado del gas natural, mientras que el radio es extraído normalmente a partir del decaimiento radioactivo de compuestos disueltos del radio. Lantánidos o lantanoides, los cuales conforman el periodo 6 de la tabla periódica. También son llamados tierras raras, debido a que se encuentran en formas de óxidos en la naturaleza. En todos los elementos de este grupo se llena de forma parcial o tal el orbital F. Actínidos o actinoides forman parte del periodo 7 de la tabla periódica. Estos elementos, junto con los lantánidos, son llamados elementos de transición interna. Estos elementos presentan características parecidas, tales como tienen un alto número atómico, son escasos, tienen tiempo de vida corto. Halógenos. En estado natural se encuentran como moléculas diatómicas químicamente activas. Tienen tendencias a formar iones mononegativos conocidos. Son elementos sumamente oxidantes. Gracias.